Vamos con el tema que les tenía acá acerca de las impresiones de Santiago Basabe, que me parecen muy interesantes. Santiago Basabe, analista político, habla de dos puntos importantes, mis queridos amigos. Puntos importantes que hablan y que preocupan, pero que no tampoco es para, ¿cómo se dice?, alarmarse. Pero que el contexto podría ser sí llamativo, porque hablamos de la justicia, ¿ok? Santiago Basabe opina sobre las últimas situaciones dadas en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso. Se hablaba en un principio de que no tenía ejecutores, de que no sabía para dónde agarrar, pero lo cierto es que en estos últimos días resulta que el señor Lasso se cruza por las galletas a la Asamblea, se aprueba una ley tributaria, se aprueba una proforma presupuestaria y por último, lo más grave, pues terminó mandando al tacho de basura los Pandora Papers. Es decir, para mencionar que Lasso no tiene ejecutoría política, estas últimas semanas han tenido resultados bastante positivos para Lasso. Y en ese aspecto, una de las cosas que Santiago Basabe comenta es el hecho del acuerdo con UNES. Este acuerdo que se menciona mucho y que se niega bastante. Este acuerdo que lo ha negado el correísmo y lo ha negado también el señor Guillermo Lasso, ¿no? Lasso dice, yo jamás será posible, nunca. Compañerito, yo loco, no me lo regreso a ver, pero ni en pintura, pues, compañerito. Déjese de cosas, pues. Van a decir que yo voy a hacer un pacto, un acuerdo. Lo han negado. Pero para Santiago Basabe hay algo que tiene que haber ocurrido para que la votación de UNES no se haya concretado y la ley tributaria impulsada por el señor Lasso haya pasado por el Ministerio de la Ley. Basabe comenta que definitivamente decisiones judiciales estarían dentro de este tipo de negociación. Escuchemos. Bueno, yo creo que en ese tema específicamente, Jimmy, el gobierno tuvo al final que llegar a un acuerdo con la bancada de UNES. Me parece que eso tarde o temprano iba a ser inevitable. Es la bancada más grande de la Asamblea Nacional, representa cerca del 40% de los asientos y tenía que llegar a un acuerdo. Pero ¿te refieres a cuál de los tres escenarios que dije? ¿Te refieres a la reforma tributaria? A la reforma tributaria específicamente, porque tú te puedes poner en una posición muy normativa, que no la estoy desmereciendo, en el sentido de decir, no se puede llegar a un acuerdo con una agrupación política de una orientación ideológica distinta. Ya. Es verdad, eso es verdad, no la desconozco. Pero no hacerlo implica que no puedas gobernar. Y si no lo haces, y esto no hablo solo para el caso del señor Lasso, hablo para cualquier gobierno, excepto los 10 años de Rafael Correa, que tuvo mayoría legislativa. Si no haces ese acuerdo, no puedes aprobar los proyectos de ley que son propios de tu agenda de gobierno. Sabemos que en el país el presidente es el proactivo, la legislatura es más bien reactiva. Y si no lo haces, tienes la sanción popular luego a la vuelta de la esquina. Entonces los gobiernos tienen desafortunadamente, y esto tiene que ver con el sistema político y de partidos, están en general aprisionados por la legislatura y tarde o temprano tienen que llegar a acuerdos de este tipo, o del tipo del pacto de las guayaberas, o del tipo del pacto de la regalada gana. Entonces, yo creo que en ese sentido era lo que tenía que hacer el gobierno, más allá de que lo estén negando, claro. Y era la forma que tenían de obtener una salida. Definitivamente yo creo que la negación obviamente era normal, a pesar de que se habla de este acuerdo sin que exista una prueba tácita, no es que hay algo que uno pueda decir o mostrar, o un video en una reunión o un audio, para nada. Pero definitivamente para quienes están tomándole el pulso a la política y han visto los últimos datos, precisamente en el caso de Jorge Glass, que por ejemplo, irónicamente, y nosotros lo reportábamos, era un bloqueo tremendo, era un bloqueo pero abrumador. ¿Se acuerdan que yo decía, cuando hablábamos de la noticia de Glass, siempre les decía a ustedes, bloqueado, bloqueado, negado, bloqueado, negado, bloqueado, negado? Y luego, de una manera bastante suelta,
ya se habló y ya se habla de informes que realmente pues, van a corroborar el estado de salud pésimo de Jorge Glass. Es decir, estos informes que no se entregaban o que se negaban, luego se entregaron y están en procesos, porque no es que es de la noche a la mañana. Aparte, el señor Glass está complicado por el tema Singue y habrá que ver qué ocurre, pero ya se rompió ese bloqueo tremendo que existía. Era no, y ahora ¡pum! Ya está el informe, ya hay y ya se reconoce y ahora dicen, ay, sí ha sido cierto, sí ha sido cierto. Son apreciaciones de analistas políticos. De hecho, lo dice a continuación. Bueno, el acuerdo para la aprobación de la ley tributaria no es tan chiripazo, ¿no? Ahí hubo una negociación importante, una negociación seria, que lo lamentable no es ni siquiera la negociación política. Lo lamentable es que parecería ser, esto no tenemos seguridad nadie, que el punto central del acuerdo es una decisión judicial. Y esto da cuenta de que en el país desafortunadamente el tema judicial sigue siendo parte de las negociaciones en el plano político, y ese es uno de los puntos centrales que nos afecta como país, ¿no? Que no nos permite desarrollar, que no nos permite tener más seguridad y que no nos va a permitir tener mayor inversión extranjera o mayor fomento para la inversión en general en el país. En definitiva, como dice el experto, aunque no exista algo tácito, claro, que uno pueda mencionar, hay quienes creen, analizan y piensan, quienes tienen el pulso de la política muy, muy claro, que esa jugada no es de gratis. Y de hecho llamó la atención de todo el mundo, ¿no? Y cuando fue la votación se escandalizó todos y reventó la crítica a todo volumen y muchas personas incluso hasta se decepcionaron de la situación porque fue en bloque, fue unitario, fue global. No hubo ni siquiera no, yo creería que sí, nada. Fue completa y a rajatabla. En todo caso, mis queridos amigos, esto ha sido totalmente negado. El correísmo ha dicho que no tiene un pacto. Yo no diría pacto, me voy a quedar con las palabras de Santiago Basabe, de acuerdo, porque hay un asunto importante y no hay que desconocer lo siguiente. Lasso no tiene margen político. Lasso no tiene cómo construir o llevar adelante sus proyectos si no es con esta jugada. ¿Ok? Escuchen esto. Yo creo que el gobierno no tiene un mecanismo establecido para la toma de decisiones políticas y para la resolución de cuestiones políticas. El presidente hace muchos señalamientos, hace muchas propuestas políticas, luego se echa para atrás, vuelve a retomar. El caso de la consulta popular, por ejemplo, el caso de la muerte cruzada, por ejemplo, no hay una posición muy clara. Hay focos de tensión con determinados grupos sociales o grupos políticos. No hay una estrategia determinada, sino que más bien se va tomando sobre la marcha y se va cambiando sobre la marcha. Y me parece que tarde o temprano eso termina golpeando y afectando a la credibilidad del presidente. Totalmente de acuerdo. En todo caso, mis queridos amigos, vamos viendo qué ocurre en el transcurso de los días. Yo estoy convencido de que no hay un pacto, pero que tuvo que haber existido un acuerdo. Creo que tiene que haber habido algo. Porque, insisto, fue una cosa que llamó la atención muchísimo. Trataron de justificar. Nadie creyó la justificación, sinceramente. Nadie cree la justificación. Pacto como tal de ñañito, que ven, que te abrazo, que te veo, que te cojo la mano, no creo. Pero un asunto puntual, estratégico, sobre ese asunto específico, ahí, tiene que haber existido. Alguien decía, pero no hay pruebas, no hay nada. Mis queridos amigos, los acuerdos o este tipo de situaciones no se firman en papeles. Y hay una crítica sobre eso, ¿no? Porque el acuerdo que hizo Nebot con Lasso sí se firmó en papeles y se pensaba firmar y luego se echaron para atrás. Pero hay quienes hacen eso a la luz del día y hay quienes optan por trabajarlo como estrategia política, como
un puntazo y como hagámoslo y luego lo negamos en lo absoluto. Ni siquiera Lasso, ni siquiera el correísmo, totalmente distintos en sus posturas. Nadie acepta el hecho, pero ahí está.